Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Bienvenidos a las buenas noticias. Estamos en la serie La Estrategia de la Serpiente, que no es más que el estudio de un conjunto de acechanzas que el diablo ha usado desde siempre para mantener el gobierno del alma. Gracias por prestarle tus oídos a Dios. Estoy convencido que cada uno de los aspectos tratados en las series de las buenas noticias, al ser escuchados con los oídos de la fe y la mente despierta, se revelan como principios que marcan el estilo de vida que Dios diseñó para su creación. Escuchar, entender y actuar son los pasos verdaderos de la fe. Es que la fe viene por oír, dice Pablo, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, Romanos 10:17, pero se expresa al hacer y se hace sí y solo si se entiende. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago 1, 22 al 24. Hemos descubierto los aspectos del plan del enemigo que afectan nuestra relación con Dios, desvirtuando el poder de la oración, anclando el alma a preocupación y angustia, las trampas de las riquezas, los extremos viciosos y el robo del presente escondiendo la eternidad. Pero una de las tácticas que le han dado mayor resultado es pasar desapercibido. Pablo escribió: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. La palabra griega usada por Pablo es metodeia, que se traduce como acechanza o engaño, pero en verdad lo que el apóstol quiere decir es que el diablo actúa con métodos ocultos. El punto es que todos los métodos que hemos estudiado son a todas luces acciones de Satanás que se ocultan tras la realidad personal, la convivencia social, la tradición, la religión y la cultura, y que difícilmente se le pueden atribuir a su astucia. Lograr que actuemos contrarios a nuestra fe es la obra resaltada del enemigo, que explota la naturaleza de pecado en que vivimos, porque en lo oculto mueve los hilos con que controla las marionetas humanas que no creen en su existencia. Nos encontramos realmente ante un cruel dilema, dijo el tío en una de sus cartas. Cuando los humanos no creen en nuestra existencia, perdemos todos los agradables resultados del terrorismo directo. Por otra parte, cuando creen en nosotros, no podemos hacerles materialistas y escépticos. En este concepto de C.S. Lewis parece evaluar cuál sería para el diablo la mejor estrategia. Si logra que no creamos en su existencia, entonces no puede aterrarnos con su presencia, cosa que el diablo le gusta y la disfruta, pues se divierte siendo espanto. Pero si creemos, entonces sus trampas ocultas serán reveladas y su poder será destruido. Así que, según Lewis, para el diablo es mejor que no creamos, así no nos espantamos y él a sus anchas puede gobernarnos. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia, continúa el tío en su carta. El hecho de que los diablos sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. Si la más leve sospecha de tu existencia empieza a surgir en su mente, insinúale una imagen de algo con mallas rojas, con cachos y cola, y persuádale de que, puesto que no puede creer en eso, ese es un viejo método del texto de cómo confundirles, no puede en consecuencia creer en ti. Otro buen análisis de Lewis en su libro, que plasma lo que popularmente pasa en la mente humana. La idea de un diablo con cola, cachos y tridente
en un infierno de fuego ha mitificado y confundido su existencia. Pablo desenmascara su estrategia al mostrarnos cómo el enemigo se hace pasar como algo bueno o inofensivo. Él escribió: aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es sorprendente que los que le sirven también se disfracen de siervos de la justicia. 2 Corintios 11, 14 al 15. Aquí el apóstol nos hace una clara advertencia sobre la actuación de muchos que en su propósito creen estar haciéndolo bien, pero en lo oculto de su mente el diablo está desarrollando su estrategia. Por eso el mismo apóstol insiste en la necesidad del discernimiento espiritual y de no ignorar sus maquinaciones, 2 Corintios 2:11. Pedro nos advierte de la necesidad de estar vigilantes y atentos, pues el enemigo, como león rugiente, está buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Y Juan nos presenta al diablo como el engañador del mundo entero, Apocalipsis 12:9. En fin, los apóstoles muestran que el peligro no es tanto su fuerza visible, sino su capacidad de engañar y pasar inadvertido. B Global, Enfoque Bíblico, señala que en encuestas modernas muchos cristianos dudan de la existencia personal de Satanás, lo cual confirma su estrategia de invisibilidad. Es que es hábil para mimetizarse en la cultura y la tradición. Debemos aprender a descubrir las formas modernas de su disfraz: el relativismo, la falsa espiritualidad, la banalización del mal, la normalización del pecado y la religiosidad extrema. Evaluando un poco su táctica, encontramos que hay un plan ordenado que inicia por desvirtuar la verdad. En su invisibilidad, el diablo no se presenta como mentira abierta, sino como verdad distorsionada. Pues para poder confundirnos con una mentira tiene que implementar muchas verdades juntas, de tal manera que le creemos y pasamos desapercibida su mentira. Es que una sola gota de contaminación ya contaminó todo el vaso de agua pura. Es que al disfrazarse de ángel de luz logra que la falsedad parezca legítima. Su invisibilidad consiste en que la verdad adulterada se percibe como normal y el engaño queda oculto. Es por esto que debemos orar con la palabra de Dios escrita en nuestra mente y corazón. Debemos filtrar todos los pensamientos y lo que escuchemos en el filtro de la palabra viva que es Cristo. Pablo escribió que nuestras armas son poderosas en Dios para desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. En cuanto al vicio de los extremos, él es hábil para ocultarse tras un fanatismo religioso o una indiferencia total, que son trampas que ocultan el equilibrio de la verdad. El diablo se esconde en los extremos porque allí las personas creen estar en lo correcto, sin notar que han perdido la sobriedad y la vigilancia. La invisibilidad aquí significa que el error se percibe como virtud. Isaías escribió: ¿qué mal les irá a ustedes que dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz? También dicen que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les irá a ustedes que se creen muy sabios y muy inteligentes? Isaías 5, 20 al 21. En cuanto al robo de la eternidad, al distraer con lo inmediato, lo temporal y lo banal, el diablo oculta la perspectiva eterna. Jesús advierte: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. El robo de la eternidad es invisible porque se disfraza de éxito, progreso o placer, mientras la dimensión eterna queda eclipsada, olvidada o desahuciada. Es que en su estrategia de la invisibilidad, el diablo no necesita mostrarse como monstruo. Le basta con ocultarse detrás de lo aceptable, lo extremo o lo atractivo. Como resultado, el ser humano deja de reconocerlo como enemigo real y lo reduce a mito o símbolo. Y entonces pierde discernimiento y se vuelve vulnerable a sus maquinaciones. En cuanto al comportamiento humano, podemos ver cómo esta táctica diabólica se manifiesta tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. O sea, en creyentes y no creyentes. En la iglesia, la distorsión de la verdad se da cuando se predica un evangelio parcial o adulterado, prosperidad sin cruz, moralismo sin gracia, los ritos y cultos sin arrepentimiento. El diablo se oculta en la apariencia de la sana doctrina, pero sin el centro en Cristo. Sin la verdad absoluta,
o con el liderazgo exaltado al nivel de los altares. Pablo dijo: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Esto lo que quiere decir, en palabras del apóstol, es que el conocimiento, la autoridad y sabiduría que Dios nos delega para su reino, el enemigo la usa para la vanagloria, la exaltación y la prepotencia. El vicio de los extremos se manifiesta en el fanatismo religioso, reglas rígidas que sofocan la libertad, o relajación total, permisibilidad que justifica el pecado. Ambos extremos invisibilizan al diablo porque parecen espiritualidad o libertad, pero en realidad son trampas construidas desde el fondo del corazón, que hace que quien las practica cree estar en lo correcto, y así se hacen enemigos los unos de los otros, porque su idea es dividir para gobernar. Para robarse el presente y la eternidad, solo necesita hacer al creyente enfocarse en actividades, programas y logros visibles, olvidando la esperanza eterna. El diablo se esconde en la rutina religiosa, donde la eternidad deja de ser prioridad, donde vale más el que cumple los requisitos que el que ama en espíritu y verdad, donde la práctica hipócrita regresa a los creyentes al fariseísmo que crucificó al Cristo que pretenden adorar. El diablo se hace invisible y los creyentes lo reducen a un mito o lo ven solo como figura simbólica, perdiendo discernimiento. A veces se nombra mucho y se mantiene una guerra explosiva, expulsando demonios que solo le dan tiempo en el escenario de la iglesia. Y a veces se ignora y se considera vencido sin poder y autoridad. El resultado: la iglesia se vuelve vulnerable a engaños doctrinales y divisiones, y él logra su bien malévolo plan. En los que no pertenecen a la iglesia, ya ha logrado el más alto porcentaje de sus acechanzas, porque gobierna abiertamente la conducta humana. La distorsión de la verdad se manifiesta en ideologías que pervierten la verdad natural y niegan la vida espiritual. El diablo se oculta en discursos de progreso, tolerancia o éxito, que distorsionan valores y engaña a los ignorantes y orgullosos, que son el resultado de su táctica de desarrollar egoísmo y envidia colectiva, explotando la naturaleza del pecado de los inconversos. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, escribió el apóstol Pablo. Nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Romanos 8, 7 y 8. Su estrategia para mantener el vicio de los extremos es desarrollar hedonismo absoluto, que es vivir solo para el placer, o nihilismo, que es una postura filosófica que sostiene que la vida carece de significado, propósito, valor objetivo o verdad intrínseca. Así que el placer no tiene sentido. Ambos extremos invisibilizan al diablo porque parecen elecciones personales y legítimas. En cuanto al robo del eterno presente, el enemigo ha logrado reducir la vida a lo inmediato, al consumo, que es tener, al placer, que es disfrute a todo costo, y éxito, que es reconocimiento de los semejantes. El diablo se oculta en la distracción constante, robando la perspectiva de lo eterno. Se hace invisible para el mundo, ya que muchos lo consideran mito, caricatura o superstición. Al no reconocerlo, no ven la raíz espiritual del mal de la humanidad. Podemos concluir entonces que dentro de la iglesia el enemigo se esconde en doctrinas distorsionadas, extremos religiosos y rutinas sin eternidad. Y fuera de la iglesia se oculta en ideologías, estilos de vida extremos y distracciones que esconden lo eterno. Por eso, C.S. Lewis en su libro expone cómo la mayor victoria del diablo es convencer al hombre de que no existe o que es un mito. Es que la invisibilidad del diablo es eficaz porque tanto creyentes como no creyentes lo perciben como mito, símbolo o exageración, y no como un enemigo real. Ora conmigo. Señor, el saber la verdad nos prepara para enfrentar las estrategias ocultas de la serpiente, que es el mismo diablo y Satanás, que se esconde tras maneras, formas y métodos que aparentan inocencia o verdad, pero que nos separan de ti.
de tu gobierno y de tu amor. Pero tú eres su autoridad, Señor, y Él no puede tocarnos si en realidad tú nos gobiernas. Por eso clamo, mi Dios, para que tu verdad y tu eternidad sean nuestra manera de vivir en el centro de tu voluntad, que es Cristo el Señor. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.